Hablar de arrogancia y corrupción cuando forma parte de un gobierno esencialmente corrupto y arrogante, el de Sánchez, que busca, incluso de una forma grosera jurídicamente, la impunidad con esa todavía no nata ley Begoña, que es claramente una búsqueda de la impunidad preventiva. Porque no vamos a contribuir a dar apariencia de normalidad a una pretensión que entendemos falsaria y viciada por parte de los grupos separatistas con la complicidad necesaria de los grupos socialistas. Y no será, señor Rajoy, porque el actual gobierno no atesore hechos merecedores de ser objeto de investigación por esta Cámara. Basta recordar la situación en la que se encuentra la esposa y el hermano del señor Sánchez, Ábalos, Koldo, ministros y autoridades relacionadas con la trama Aldama, incluida la propia presidenta de la Cámara, o la insólita realidad judicial del fiscal general del Estado, que ahí sigue atrincherado en su cargo, a pesar de estar a punto de ser sentado en el banquillo. Si llego a saber que soy el culpable de la presencia aquí del señor Rufián, no vengo. Bueno, las cosas son como son. Yo no tenía conocimiento de que eso pudiera suceder. Gracias, señor Pisarello. A continuación, por parte del Grupo Parlamentario Vox, tiene la palabra el señor Gil Lázaro. Adelante. Muchas gracias, señor presidente. Bienvenido a esta comisión, señor presidente, que ya ha conseguido con su presencia un efecto extraordinario: lograr que el señor Rufián compareciera en esta comisión cuando habitualmente su ausencia es notable, no participa en los trabajos de esta. Y también ha conseguido un efecto extraordinario: poder escuchar al señor Pisarello, representante de Sumar, hablar de arrogancia y corrupción cuando forma parte de un gobierno esencialmente corrupto y arrogante, el de Sánchez, que busca, incluso de una forma grosera jurídicamente, la impunidad con esa todavía no nata ley Begoña, que es claramente una búsqueda de la impunidad preventiva. Pero estas son las cosas que en esta comisión pues hemos tenido que oír y supongo que aún tendremos que oír. El presidente de la comisión ha recordado al principio de la sesión que los grupos pueden formular observaciones o preguntas. Mi grupo realizará una serie de observaciones sin preguntas, porque no vamos a contribuir a dar apariencia de normalidad a una pretensión que entendemos falsaria y viciada por parte de los grupos separatistas con la complicidad necesaria de los grupos socialista y Sumar. Una comisión esta que, desde nuestro punto de vista, se actúa en claro fraude de ley, porque pretende dilucidar la actuación de un gobierno pasado, cuando en nuestro ordenamiento estas comisiones de investigación se establecen para esclarecer las presuntas responsabilidades políticas del gobierno vigente en el momento de constituirse estas. Oiga, y no será, señor Rajoy, porque el actual gobierno no atesore hechos merecedores de ser objeto de investigación por esta Cámara. Basta recordar la situación en la que se encuentra la esposa y el hermano del señor Sánchez, Ábalos, Koldo, ministros y autoridades relacionadas con la trama Aldama, incluida la propia presidenta de la Cámara, o la insólita realidad judicial del fiscal general del Estado, que ahí sigue atrincherado en su cargo, a pesar de estar a punto de ser sentado en el banquillo. Sea como fuere, señor Rajoy, cuando la semana pasada se me comunicó que en el día de hoy comparecerían usted y el señor Fernández Díaz, pensé que aquí había gato encerrado. Y pensé que aquí había gato encerrado porque quedaban por comparecer todavía casi una veintena de personas, según el plan de trabajo inicialmente impuesto por los grupos promotores. Y eran ustedes dos quienes cerraban ese ciclo. Así que concluí que algún enjuague escandaloso tenía previsto el Gobierno perpetrar alrededor de esta fecha, de modo que traerle a usted a esta Cámara
servía para desviar el foco al respecto, poniendo sobre su comparecencia la atención inmediata de los medios. Y ahora es obvio que mi sospecha era acertada tras conocerse ayer la enésima traición de Sánchez, que entrega a la Generalitat la gestión integral de la inmigración por exigencia del prófugo Puigdemont y para poder seguir manteniendo el apoyo de este. Así que, dicho esto, señor Rajoy, quiero comenzar por ponerle a usted en antecedentes sobre la posición del Grupo Parlamentario Vox en relación con esta comisión de investigación, que es la misma que mantenemos respecto a las otras dos aprobadas en su momento por el Pleno, la referida a los atentados de Barcelona y Cambrils y la que tenía por objeto investigar el supuesto espionaje a líderes separatistas llevado a cabo por el sistema Pegasus, aunque esta última ha sido borrada del mapa, como luego referiré. Pues bien, más de lo mismo, porque estas tres comisiones de investigación forman parte de la factura pasada por el delincuente Carles Puigdemont para votar favorablemente, primero, la elección de la señora Armengol como presidenta del Congreso y luego la investidura del señor Sánchez como presidente del Gobierno. Las tres responden a un mismo planteamiento de fondo: deslegitimar la acción del Estado frente al golpe separatista y, en última instancia, a toro pasado, blanquear la concesión de los indultos y la amnistía por parte del Gobierno de Sánchez. Pues bien, en el caso concreto de esta comisión de investigación en la que estamos, se pretende construir un relato de persecución ilegal orquestado desde Madrid por diversas autoridades políticas, judiciales, policiales y medios de comunicación para victimizar a los promotores del golpe separatista y presentar este como un legítimo movimiento de autodefensa. Oiga, y como la pela es la pela, ya lo ha escuchado usted al principio, de paso ver si alguno se lleva unos cuantos cuartos al bolsillo. Pues bien, para construir este relato a la medida de los intereses separatistas, con la complicidad de los grupos Socialista y Sumar, es decir, del Gobierno, hemos visto hasta la fecha que aquí vale todo. Vale constituir una comisión de investigación, la relativa a los atentados de Barcelona y Cambrils del año 2017, con el fin exclusivo de intentar culpar al Estado de no haber querido evitar esos atentados para que su trágico impacto sirviera de freno al golpe que se preparaba. Una vileza mayúscula, sin lugar a duda, una vileza mayúscula acentuada aún más con la presencia en esta Cámara de un terrorista condenado por esos atentados, como ocurrió días atrás. Hecho que constituye un insulto a la institución parlamentaria, a la dignidad nacional, al trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad y a las víctimas del terrorismo. Así que el Grupo Parlamentario Vox tuvo claro desde el primer momento qué era lo que se pretendía con estas tres comisiones y por eso votamos en contra de la constitución de las mismas y luego también de la ampliación del plazo para la conclusión de sus trabajos. Por supuesto, lo que hemos visto hasta la fecha en esta comisión reafirma a mi grupo en su valoración inicial. Por aquí, lo único que se está pretendiendo es dar apariencia de veracidad a un relato preconcebido. Por eso no se ha aceptado solicitud alguna de la oposición o se ha modificado la relación inicial de comparecientes para eliminar de ella a quienes, en virtud de hechos acaecidos posteriormente a la confección de esa lista de comparecientes, ya no convenía al Gobierno su presencia. Por ejemplo, el propietario de la banca privada de Andorra, señor Cierco. Además, se ha pretendido disimular la liquidación de la tercera de las comisiones aprobadas por el Pleno, la relativa al espionaje a líderes separatistas con el sistema Pegasus, que ni siquiera llegó a constituirse, incorporando su objeto a esta comisión
por la mera vía de hecho, sin que exista acuerdo plenario que lo avale. Y es que, señor presidente, alguien debió caer en la cuenta que mantener sustantiva esa comisión Pegasus suponía para sus promotores un despropósito, puesto que el supuesto espiador era el actual gobierno y los supuestos espiados eran sus socios separatistas, de manera que les era mejor a ambos dejar las cosas en nebulosa sin meterse en camisas de 11 varas. En definitiva, para el Grupo Parlamentario Vox, todo este tinglado carece de la menor credibilidad y no vamos a dársela. A los grupos separatistas y a sus cómplices, los grupos socialista y Sumar, se les agota la munición discursiva para seguir manteniendo abierta esta farsa. Antes que usted han pasado por aquí policías que fueron encumbrados por gobiernos socialistas y que siguieron teniendo cancha en el suyo. Policías que han tratado de ajustar ante esta comisión sus cuentas de tipo personal de los unos con los otros. Policías que han afirmado que algunas de sus palabras no eran más que fanfarronadas. Alguno también ha mentido flagrantemente. Han comparecido personajes del mundo empresarial que han pasado por la cárcel, aunque han intentado justificar este hecho incardinándolo en una persecución en el marco de la llamada Operación Cataluña. Ha pasado un personaje de turbia trayectoria internacional contra el que Estados Unidos mantiene hoy una causa judicial abierta. Aquí se ha oído de todo: insultos y atribución expresa de delitos a jueces y fiscales con nombres y apellidos, imputaciones delictivas a dirigentes políticos, autoridades, periodistas y medios sin más fundamento que la voluntad y el capricho del que lo hacía. Todo, evidentemente, señor presidente, sin más base probatoria que dar, por cierto, aquello que conviene al relato separatista. Quede claro que no será Vox quien ampare cualquier actuación ilegal que se haya podido producir o se produzca en el pasado, en el presente o en el futuro. Se trate del asunto que se trate o afecte a quien afecte, sean políticos, gobernantes o funcionarios. Pero al mismo tiempo decimos que solo a los tribunales corresponde dilucidar tales responsabilidades. Ese es un principio básico para mi grupo parlamentario y así lo hicimos, por ejemplo, ejerciendo con éxito ante el Tribunal Supremo la acusación particular contra los responsables del golpe separatista. Señor presidente, dicho con el máximo respeto, pero con toda claridad, sabe usted que Vox mantiene una profunda discrepancia con lo que fue su acción de gobierno. Los españoles le dieron una mayoría absoluta para que usted desmontara la nefasta herencia de Zapatero, especialmente sus leyes ideológicas y sus pactos con ETA, pero usted no lo hizo. Además, el resultado de su política en Cataluña es obvio. Ahí está, por desgracia, 2 referéndum ilegales, la consumación brevísima, pero la consumación del golpe de Estado separatista, la fuga de Puigdemont y una aplicación, a nuestro juicio, breve, blanda e inútil del artículo 155 de la Constitución. Pero insisto en lo dicho al principio de mi intervención. En esta sesión no vamos a ser parte activa de ese intento de linchamiento orquestado contra usted, mediante el que hoy Sánchez y sus cómplices pretenden encubrir ante la opinión pública sus trapicheos, mentiras y vergüenzas, de las que ayer mismo tuvimos otra nueva, ruin y miserable evidencia, y por eso hoy está usted aquí, para ver si la expectación que siempre suscita su presencia quita espacios en los medios a lo que ocurrió ayer y está ocurriendo todavía hoy.
Termino, señor presidente. Ha dicho usted, señor Rajoy, que ciertos dirigentes políticos catalanes pasaron por encima de la ley, de la Constitución y de la democracia. Esa es una verdad incontrovertible. El problema, señor Rajoy, es que ahora quien está haciendo exactamente eso es el presidente del Gobierno de España en connivencia con los mismos de entonces, con el único fin de seguir amarrado al poder a toda costa, es decir, a costa del interés superior de España y de los españoles. Nada más y muchas gracias. Sí. Muchas gracias, señor presidente. Voy a hacer algunos comentarios al hilo de la intervención del señor Gil Lázaro. Oiga, si llego a saber que soy el culpable de la presencia aquí del señor Rufián, no vengo. Pero, bueno, las cosas son como son. Yo no tenía conocimiento de que eso pudiera suceder. Sí, no, pero bueno. Vamos a algunos de los asuntos a los que usted ha hecho referencia. Primero, al asunto de la comisión para exigirle responsabilidades políticas a la oposición. Yo antes he hecho yo ni siquiera soy la oposición, fíjate, antes he hecho una breve referencia, pero comprendo que este es un tema, en fin, que en el fragor de la batalla pues pasa desapercibido, pero como usted ha considerado oportuno el sacarlo a colación, pues yo también quisiera hacer un breve comentario. Vamos a ver. Vamos a ver, ¿de qué estábamos ahora? Las comisiones de investigación en todos los países del mundo son para investigar al Gobierno, que es el que responde ante la Cámara. No es que sea ilegal lo que ustedes están haciendo aquí, pero es una vulneración de las reglas democráticas no escritas. Yo estoy muy honrado de estar aquí. He respondido a lo que sabía y de la mejor manera que podía hacerlo. Pero claro, la democracia parlamentaria se basa en que el Parlamento controla al Gobierno, no en controlar a los gobiernos anteriores. Porque claro, yo ahora tengo que responder políticamente ante una Cámara que no existía cuando yo era el presidente del Gobierno. Yo, sinceramente, creo que no. Y yo algo de política aprendí a lo largo de los años y comprendo que algunos tienen que aceptar determinadas comisiones de investigación. Pero esto es un disparate, porque ustedes responsabilidades judiciales no pueden exigirme, pero es que responsabilidades políticas tampoco. ¿Qué responsabilidad política se le puede exigir a un señor que no es político? Es que se entiende muy bien. Esto es algo de derecho constitucional, una digresión, pero la culpa la tiene el señor Gil Lázaro por hablar del tema. ¿Por qué estoy yo hoy aquí? Pues mire, porque me llamaron. No me presenté voluntario aquí a responder a la cuestión, lo cual no quiere decir que no me entretenga pues estar con todos ustedes. Ahora, de algunas cosas me ha servido, entre otras para explicar lo que ocurrió en Cataluña, por qué hubo que poner en marcha el artículo 155 de la Constitución. Por tanto, no hay mal que por bien no venga. Quiero también, al hilo de su intervención sobre las comisiones de investigación, decir que yo estoy en contra de que haya una comisión de investigación sobre el Pegasus, igual que estoy en contra de que haya una comisión de investigación sobre todo esto. Es decir, oiga, esto es un gobierno, coño, esto es un Estado con unas instituciones, esto es una democracia importante y esto no puede ser un chiste. Por tanto, que sepan que yo, aunque yo no voto, votaría en contra. Y luego, dos últimos comentarios, señor Gil Lázaro. Ha dicho usted, aquí se ha oído de todo. Y es verdad, aquí se han hecho titulares, que es la moda hoy frente a la razón y al argumento. Aquí se han hecho afirmaciones de toda suerte, que es imposible rebatir todas, porque, claro, esto es como si un señor dice, no, ustedes no están en el Congreso de los Diputados, están en el bar de abajo. ¿Y cómo le demuestro yo a un señor que dice que estamos en el bar de abajo que esto no es el Congreso de los Diputados? Pues no se le puede demostrar. Aquí no hay razones ni argumentos, se atribuyen toda suerte de tropelías a personas con sus nombres y apellidos, pero realmente parece que no pasa nada.
Ese es un problema, al final, ya no es mío, pero es un problema de calidad de la democracia. Un poquito de respeto, un poquito de razón, un poquito de argumento y un poquito de finura. Y por último, señor Gil Lázaro, el artículo 155 de la Constitución. Bueno, usted tiene una opinión, la ha manifestado aquí, otros tienen otra. Yo sobre el artículo 155 de la Constitución he oído de todo. Lo he oído antes de que lo aplicáramos, cuando había algunos que decían que era un disparate aplicarlo y otros que decían que había que aplicarlo ya, y de ideologías diferentes. Luego, una vez que lo aplicamos, ya los argumentos y las razones funcionaban por doquier. Todo el mundo sabía lo que había que haber hecho y todo el mundo sabía lo que había que hacer y todo el mundo sabía en qué nos habíamos equivocado, aunque las afirmaciones y los razonamientos y las formas de ver la cosa de todo el mundo pues eran muy diferentes. Al final la decisión le tocaba al que entonces era el presidente del Gobierno. Y el presidente del Gobierno pues intentó hacer una cosa razonable, buscando los mayores apoyos posibles. Y antes he dicho que trabajé mucho con Ciudadanos y sobre todo con el Partido Socialista porque creía que estas cosas hay que defenderlas siendo una amplia mayoría. Tuve que explicarlo en Europa, porque no se crean ustedes que es tan fácil eso. No, yo llego aquí porque me da la gana, disuelvo un gobierno. Porque disolvimos un gobierno. Y no era cuestión de estar meses y meses ahí. Y podía haber tomado decisiones que se nos piden, medios de comunicación y tal. Oiga, cuando uno va a pactar, y yo pactaba con Ciudadanos y con el PSOE, no puede pretender, yo pongo 10 y vosotros 0. No, oiga, todo el mundo tiene derecho a dar su opinión. Entonces, ¿se hizo bien o mal? Mire, para mí, la principal enseñanza de la aplicación del artículo 155, que nadie sabíamos lo que era, nadie, fue que hoy en día todo el mundo sabe que la democracia española tiene instrumentos para defenderse y que si hace falta, y Dios quiera que no tenga que hacer falta, los utiliza y no pasa absolutamente nada. Muchas gracias, presidente. Gracias, señor Gil Lázaro. A continuación, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Arribas. Adelante. Gracias, presidente.